Quiero hoy ir a Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. Dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, es decir, de Jesús. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Quiero hablar durante los siguientes minutos algo que el Espíritu Santo inspira en mi corazón, y es: ¿quiénes son tus amigos? Hay un refrán muy conocido, popular, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán popular de origen español, y aunque no tiene un autor que se le pueda identificar, este refrán aparece en novelas muy famosas como El Quijote de la Mancha. El dicho sugiere que las amistades que uno elige pueden ayudarle a construir o a deformar su carácter y su personalidad. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Si hubo alguien que se preocupó por elegir sus amistades, fue Jesús. Él sabía que era determinante para cumplir su destino, porque dime con quién andas y te diré quién eres. En el pasaje bíblico que nosotros leímos, Jesús viajaba a la ciudad de Capernaum y viajaba para orar por una niña que estaba enferma y que murió. El principal de una sinagoga, las sinagogas eran lugares como iglesias en ese tiempo donde adoraban a Dios, se acerca donde está Jesús y le dice: Jesús, por favor, ve, visita a mi hija que está enferma. Todavía no había muerto. Cuando él está hablando, le está hablando a Jesús. De hecho, dice la Biblia que él se postró, adoró a Jesús y le pidió ese milagro. Mientras que él estaba ahí, vinieron unas personas y le dijeron: ya no molestes más al maestro porque tu hija murió. Sin embargo, Jesús quedó impresionado por el respeto que el líder de la sinagoga mostró para con él y por la fe. Entonces dijo: vamos. Fue a la casa de este principal de esa sinagoga, llamado Jairo. Llega Jesús y le dice a los que estaban en la casa, claro, miró un ambiente de consternación, miró un ambiente de llanto, de tristeza, depresivo, porque la niña murió. Seguramente habían amigos, personas de la familia, conocidos, vecinos, el barrio, pero la niña había muerto. Jesús mira toda esa tristeza, pero llega y les dice algo interesante, que en vez de alentarlos, algunos cogieron una actitud despectiva. Entonces Jesús les dice: hey, la niña no está muerta, la niña duerme. Y dicen que en vez de ellos alegrarse y decir: wow, Jesús dice que ella no ha muerto, que está dormida, vamos a ver un milagro. En vez de alegrarse, lo que hicieron fue que se empezaron a burlar de Jesús. Se empezaron a burlar de lo que Jesús dijo. Entonces dice la escritura textualmente: entonces empezaron a burlarse de él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Excepto el padre y la madre de la niña. De resto, todos los demás se empezaron a burlar de Jesús por lo que dijo. Entonces Jesús dijo: esta actitud no me bendice. Esta actitud, este entorno no me ayuda.
Estas personas no suman aquí. Entonces abrió la puerta y los sacó a todos. A todos, por favor, los necesito afuera, excepto Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. De resto, a todos los sacó. Le mostró la puerta de salida. ¿Por qué? ¿Por qué los sacó? De hecho, Jesús era Dios y Él podía hacer el milagro, aún ellos burlándose ahí. Él podía hacerlo. No necesitaba sacarlos para hacer el milagro. Él es todopoderoso, todo lo puede hacer. ¿Pero por qué? Porque Él sabía que cuando entrara en la habitación de la niña, donde estaba ella muerta, no necesitaba gente burlona, gente incrédula, gente que cuestionara quién era Él. ¿De verdad tú eres Dios hecho hombre? ¿De verdad tú puedes sanar a esta niña? Es que ya no tiene signos vitales. Esta niña sí está complicado. Levantarla de ahí sí está complicado. No, Él no necesitaba gente así ahí a su alrededor. Y aquí viene un principio importante. En la vida nosotros vamos a tener batallas. La vida se trata de eso. Uno va avanzando, tiene una batalla, luego uno va avanzando, batalla. Y si uno las vence, crece. Si uno las vence, madura. Si uno las vence, sigue avanzando. Hay más satisfacción, más plenitud. Pero en cada batalla tú debes preguntarte, ¿cuál es tu entorno? ¿Qué entorno tú tienes? ¿Qué personas te están rodeando? Porque si alrededor tuyo tienes personas que no te animan, que no te alientan, que son incrédulas, que son negativas, entonces la situación se va a tornar muy difícil. ¿Estás enfermo? Sí, de eso murió mi abuelo. No, tu matrimonio, no, eso ya no tiene solución. No, ese vicio, no, hermano. Yo he conocido personas que llevan luchando con ese vicio 30 años y nada, así se murieron. Usted nunca va a salir de ahí. ¿Cuál es tu entorno cuando tú enfrentas batallas? Porque usted realmente necesita gente unida en un mismo espíritu, que le digan cosas como: si eres audaz para creerlo, yo también creo en eso. Yo también creo que tú vencerás esa adicción. Yo creo que tu matrimonio se va a restaurar. Yo realmente creo que Dios te va a dar la salida y vas a poder pagar todas esas deudas. Yo te veo libre financieramente. Tú puedes. Dios te va a ayudar. Entonces el relato continúa. Dice que todos salieron de la casa. Jesús seguro le pregunta a los discípulos: ¿ya todos salieron de la casa? Y dice Pedro: sí, ya todos salieron de la casa. ¿Seguro no se quedó alguien por ahí? No, ya todos se fueron. Está bien, dice Jesús. Se acerca donde está la niña, se va a la habitación y estaba solo. Pedro, Santiago, Juan, el padre, la madre, se acerca a Jesús y le dice a la niña: Talita cum, que es: niña, a ti te digo, levántate. Entonces la niña se levantó, empezó a caminar, y un milagro nuevo de Jesús. Entonces esto nos lleva a reflexionar en lo siguiente: los propósitos de Dios se cumplen cuando mi entorno es correcto. Los propósitos de Dios se cumplen cuando mi entorno es correcto. Quizás no está viendo lo mejor de Dios porque su círculo no es el mejor. Porque las personas que están cerca a usted no son las personas indicadas o correctas, y por eso usted no está viendo lo mejor de Dios en su vida. Jesús fue muy selectivo con sus amistades. Escogió a 12 personas solamente para que lo acompañaran en su tránsito en su vida. Y de esos 12, habían 3 que eran más cercanos. Él fue muy selectivo. Ahora, Jesús fue amable con todos. Tenía muchos conocidos, compartía con mucha gente, se relacionaba con muchos, pero amigos. De hecho, Jesús hasta era cordial con sus enemigos. La Biblia dice en Mateo capítulo 11 versículo 19: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A Jesús lo acusaban por ser amigo de pecadores. Lo acusaban, pero la verdad no era amigo de pecadores. Él era amigo de personas que amaban a Dios, de personas de fe, de personas creyentes.
Entonces, de forma regular, usted necesita evaluar sus amistades y necesita ponerle atención a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿quién está hablando a su vida? ¿Quién es el que lo está aconsejando? ¿A quién le está dando su tiempo y atención? ¿Con quién comparte su mayoría de tiempo? ¿Quién se está robando toda su atención? ¿Con quién está almorzando en su trabajo? ¿Son personas de excelencia, personas de integridad, personas positivas, personas de fe? ¿O son personas descuidadas, indisciplinadas, con malos hábitos, con vicios y sin dirección clara en su vida? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es su círculo cercano? Ahora, ¿qué consejos prácticos podríamos tener en cuenta para mejorar nuestro entorno cercano? Entonces, yo quiero dar hoy 3 consejos muy importantes. Primero, porque algunos dicen, bueno, yo quisiera mejorar mi círculo cercano, claro está. Yo quisiera tener buenas amistades o mejores amistades, pero es que temo quedarme solo o temo quedarme sola. Entonces muchos piensan eso, si los dejo, voy a estar solo. Si las dejo, voy a estar sola. Y la verdad es que sí, por un tiempo, pero jamás entregará algo a Dios que Dios no pueda cambiar por algo mejor. La Biblia dice en Mateo capítulo 19, versículo 29, dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, estos son casos extremos. A veces para yo seguir a Jesús, los de la misma casa a veces se levantan contra nosotros, en contra, y se obstinan, tú no vas para allá. Tú no puedes creer en eso. Entonces dice Jesús, si se te llegara a levantar tu familia y tú decides ausentarte de tu familia por seguirme, entonces vas a recibir 100 veces más. Cuando usted saca personas incorrectas de su vida, abre espacio para que lleguen personas correctas a su vida. Créame, hay personas a veces que son como los andamios en una construcción. Entonces los andamios están por un periodo de tiempo. Ayudan los andamios para construir, para edificar, para pintar, para repellar, pero luego de un tiempo, aunque fueron muy útiles los andamios, esos andamios deben retirarse para que el edificio cumpla su propósito y se vea espléndido y cumpla el propósito por el cual lo crearon y lo construyeron. Asimismo, hay personas en nuestra vida que nos han aportado cosas importantes, pero llega un momento en el cual Dios ya dice, debes retirarlas de tu vida para poder que avances a los propósitos que yo tengo contigo. Y aunque aportaron cosas buenas, te estancan para seguir avanzando. Yo recuerdo que en este proceso, pues hemos aprendido muchas cosas, porque la verdad es que ausentar de nuestras vidas al que difama, al que critica muchas veces, al que habla mal, al que maldice con sus palabras, al que todos los días le parecen malos, que harto este día, que jartera, al que solo te ofrece vicios, al que solo te ofrece rumba y te muestra solo una vida lejos de Dios. La verdad es que no es un gran sacrificio dejarlas. De hecho, con mucho respeto yo se los digo, usted no necesita ese veneno en su vida. La vida ya trae muchos retos y desafíos como para cargar con ese veneno. Alguien dijo en alguna ocasión que si se junta con pollos, no puede pretender volar como águilas. Si usted se junta con pollos, no puede pretender volar como águilas. Entonces yo recuerdo que mis amistades, pues eran varias antes de conocer a Cristo Jesús, y yo tenía solo 13 años. Pero yo identifico 4 amigos que yo tenía. Primer amigo, muy cómico, divertido en el colegio, le iba bien académicamente, era pilo, pero se burlaba de la fe de mis padres, de porque ellos eran cristianos, y decía, ¿tú también eres cristiano? Y yo decía, no. Pero él se burlaba, ahora no era siempre, pero de tiempo en tiempo se burlaba, me criticaba, luego nos poníamos a paz y ese era mi amigo, tóxico, pero yo ahí agarrado a él, que porque a veces me hacía reír, o porque me ayudaba en trabajos, porque a veces era pilo. Otros 2 amigos, sus padres trabajaban en entidades públicas, bien, ellos con mucho reconocimiento, glamour, en fin.
Pero estos dos amigos míos, bueno, también eran divertidos, uno la pasaba bien, íbamos a jugar fútbol juntos, pero estos dos me indujeron a la pornografía, por ejemplo. Luego tenía otro amigo que ese era como más de infancia. Mi padre estuvo trabajando por Nariño durante muchos años, entonces yo había cogido de cada año irme a visitarlo. Y yo apenas con 13 años, pero mi papá confiaba en esa familia porque eran nuestros profesores de primaria. Los papás de él eran profesores, eran personas muy sanas también. Entonces yo me iba a pasar unos días. Entonces en una de esas visitas, en diciembre, enero, había la fiesta de blancos y negros en Nariño. Y entonces ese amigo me ofreció alcohol. Allá se llamaba hervido. Y me acuerdo que él me dio. Y yo dije, pues, probemos. Y entonces me tomé un trago. Y apenas lo tomé, lo vomité. Y dije, no, ¿sabes qué? No me des eso. Y me fui. Y él siguió tomando. Yo 13 años. Él tendría, yo creo que 13 años también. Y me tocó llevarlo a la casa. Estaba mareado. Le abrí la ducha con agua fría. No, con agua caliente, tocaba abrírsela. Bueno, ahí lo dejé. Entonces esos eran mis amigos. Hasta que entendí lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:33. Los malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Yo recuerdo que cuando le entregué mi vida a Jesús, todos ellos volaron. Dije, aquí toca romper con todos, por muy divertidos que sean, por muy chistosos que sean. Pero la verdad es que este no respeta a mis padres, no respeta mi fe, ahora menos. Suerte, con amor, suerte. Habían otros, todo esto me están induciendo a la inmoralidad. Los alejé de mi vida. El otro nunca más volví a Nariño. Y recuerdo que durante un tiempo me quedé solo en la iglesia, solo, yo con 13 años, o sea, solo pues sin amigos. La iglesia sí tenía como unas 300 personas, pero yo me quedé solo, sin amigos de mi edad, sin un grupo cercano en el cual podíamos compartir intereses similares. Y adivinen quién fue mi primer mejor amigo, mi abuelo, donde solamente me hablaba de Biblia, porque nada más hablaba mi abuelo. De un partido de fútbol, él no le gustaba el fútbol, él decía que él le hacía fuerza al que iba ganando. Entonces si Colombia estaba jugando con Bolivia y Bolivia ganaba, yo soy boliviano. Entonces uno le daba era como rabia en algunas cosas con mi abuelo. Y él era mi amigo, imagínense. Por un tiempo estuve solo, así como sin personas de mi misma edad, pero recuerdo que luego de unos meses el Señor me dio 3 amigos de mi misma edad, pero en la iglesia. Personas que salíamos a comer, nos divertíamos, jugábamos fútbol, no mirábamos partidos, salíamos a hablar de Dios, a compartir de Dios, íbamos a los grupos, ayunábamos juntos. Íbamos a buscar de Dios juntos y la verdad fue una época muy hermosa y Dios me dio buenos amigos, porque cuando tú sacas personas incorrectas de tu vida, abres espacio para que lleguen las personas correctas a tu vida. ¿Ven? Entonces no tema quedarse solo, tranquilo. Segundo consejo. No tema herir susceptibilidades. Si usted quiere mejorar su entorno, rodearse de un círculo correcto que le ayude a cumplir los propósitos de Dios, no tema herir susceptibilidades, porque muchos piensan, ¿qué tal si lo lastimo? ¿Qué tal si me alejo de él o me alejo de ella o me alejo de ellos y ellos se sienten mal? No, yo no puedo hacerles eso. Pero la verdad es que deberíamos más bien preguntarnos, ¿qué tal si pierdo mi destino? ¿Y qué tal si no llego a ser la persona que Dios desea? ¿Y qué tal si no alcanzo los propósitos que Dios tiene con mi vida? Esas más bien deberían ser las preguntas. No piense mucho en alejarse de personas incorrectas. Honre a Dios. La Biblia dice en Santiago 4:4, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si usted tiene personas que les agrada vivir una vida lejos de Dios, ahora hay personas que son creyentes en Dios, que creen,
Pero ¿de verdad aman a Dios? Es la pregunta. Porque el amor se demuestra. El amor es tener acciones también. Entonces, si las personas que me rodean son enemigos de Dios porque les cuesta amar a Dios y más bien aman al mundo, las cosas que el mundo ofrece, entonces realmente es sano para mi vida estar ahí. Escuché la historia de una señora que estaba revaluando sus amistades. Entonces ella tenía una contestadora en su teléfono. Esta contestadora decía esto textualmente: lamento perder su llamada. Estoy haciendo cambios en mi vida. Si no vuelvo a llamarle, por favor sepa que usted fue uno de esos cambios. Qué bueno tener esa contestadora. Tercero, sea sutil y sea prudente. Usted no necesita tener un cartel que diga: estoy rompiendo relaciones, estoy acabando con amigos. No, usted no necesita hacer eso, porque algunos se vuelven así, ¿no? Ya ponen en sus estados: muy bien, hasta hoy llegué con tal, con tal, con tal, no me escriban. No, usted no necesita. Sea sutil y sea prudente. Se trata de pasar menos tiempo con ellos. Se trata de pasar menos tiempo con ellos. La Biblia dice en Mateo 10:16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Se trata de ser prudente. Jesús compartía con los pecadores, pero no se emborrachaba con los pecadores. Jesús compartía con personas mentirosas, pero no mentía igual a ellos. Jesús compartía con personas inmorales, pero no practicaba la inmoralidad. Jesús compartía con prostitutas, pero no se prostituía. Es decir, no se trata de irnos del mundo. No se trata de no volver a trabajar porque es que allá todos son mundanos. No se trata de voy a dejar la universidad porque allá todos son mundanos. No se trata de eso. No se trata de irnos del mundo. Se trata de pasar menos tiempo con personas que sabes que no te están edificando o que no te están acercando a Dios. Se trata de definir con quién voy a pasar la mayoría de mi tiempo. Cuando tú entiendes estos límites y los tienes claros en tu vida, puedes entender lo que dice Jeremías 15:19: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Llevo 20 años caminando con Cristo Jesús y yo no me he ausentado del mundo. Yo supe que es terminar mi bachillerato, supe que es la universidad, supe que es trabajar, porque no toda la vida he sido pastor. Sé que es trabajar afuera, sé que es compartir con gente que no tiene principios cristianos, sé que es comer con ellos, pero estas personas nunca fueron mis amigos, nunca hicieron parte de mi círculo cercano. Yo no recibía sus consejos porque yo sabía que no temían a Dios, a menos que fueran consejos en la labor o en el trabajo que hacía, si tuvieran más experiencia. Pero de hecho hay amigos que hasta te rayan con la iglesia, te rayan con la Biblia, te rayan en contra inclusive de Dios. ¿De verdad deseas seguir ahí? ¿Deseas perseverar ahí con esa amistad? En la universidad, cuando yo estudié administración, yo recuerdo que claro, uno llega a la universidad y todo, y eso organizan un poco de cosas, ¿no? Y entonces yo empecé normal a estudiar, a avanzar en mis estudios. Y claro, ellos hacían de tiempo en tiempo sus rumbas, sus fiestas, sus cosas, y tenían el descaro de invitarme. Entonces, pero yo ya había dicho que yo era cristiano. Ellos sabían que yo era cristiano. Entonces yo les decía: un día esto los voy a meter a una fiesta, pero que yo organice, para que vean que se pasa bien, porque uno come bastante, pone buena música, pero no hay necesidad de hacer cosas que desagradan a Dios para pasarla bien. Claro, algunos aceptaron la invitación, otros no. Me acuerdo que ellos organizaban una fiesta de fin de semestre, casi todos los semestres, fin de semestre, y la fiesta era
irnos a una finca, a echar piscina, a jugar sapo, a jugar ping-pong y a disfrutar que terminamos el semestre, a celebrar. Entonces había unos profesores que a veces se unían al plan. Entonces yo miraba y yo decía, bueno, si es para ir a jugar, echar piscina, jugar sapo, comer arroz a la valenciana, sí. Entonces nos íbamos y yo iba y compartía y jugábamos ping pong y a todos les ganaba. Pero a las 12 del mediodía, bueno, después del almuerzo, 1:30, yo iba mirando que iban sacando unas canecas. Luego yo miraba que la música ya le ponían un volumen altísimo y dije, esto de aquí se van a aprender. Entonces yo le dije, bueno, mi gente, compañeros, me voy. Y siempre buscaba una excusa. Me voy. Decía, no hombre, si apenas inicia lo bueno. Y yo le decía, no, ya lo bueno pasó, no es que ya jugamos y comimos. Y entonces le decía, no hombre, quédate. Que yo, no, es que mi mujer es muy brava y yo quedé llegar a las 2. Me inventaba cualquier excusa. Y yo cuando nombraba que mi esposa es brava, y decía, no, sí, váyase. ¿Por qué será que le temen a las mujeres? Y entonces salía y me iba. Y así fue durante mucho tiempo, gracias a Dios. Hoy ellos saben que obviamente yo siempre fui un cristiano, gracias a Dios. Muchos de ellos, algunos me escriben, compartimos. Y personas como Steven Coe, por ejemplo, fueron impactadas por nuestro testimonio. Él fue compañero de mí 4 años. Si ustedes le preguntan a Steven Coe, él sabe que compartimos muchas cosas. Jugamos ping pong, pero nunca me tomé una cerveza. Nunca lo invité a cosas raras. Antes lo invitaba a la iglesia. Qué lío para traerlo a la iglesia. Pero mírenlo, hoy está aquí como líder de la iglesia. Amén. Y aquí vamos, gracias al Señor. Entonces la pregunta para ir cerrando es, ¿quiénes son tus amigos? Porque todos necesitamos un grupo de amigos que tengan nuestros propios intereses, ¿saben? Grupos de ciclismo, grupos deportivos que le hacemos fuerza a algún equipo. También otros tenemos en la iglesia grupos de oración, grupos de voluntariado, grupos de acción social como el proyecto SEM, grupos musicales, grupos de investigación, los grupos de amistad. Qué importante asistir y perseverar en un grupo de amistad, porque empiezas, precisamente el nombre, grupos de amistad, empieza a construir amistades de personas que desean crecer en su fe en Jesús, y de esas personas debes rodearte, debes anclarte ahí. Por eso yo a veces miro cómo a las personas les dificulta ir a un grupo de amistad, y cómo a veces el enemigo pone tantos argumentos para que no asistan a un grupo de amistad. Pero es por eso, porque Él sabe que un buen entorno te potencializa y te lleva a alcanzar los propósitos de Dios. Por eso yo les invito a los que no hacen parte de grupos, empiezan a hacer parte de grupos, y los que están intermitentemente puedan afiliarse más, comprometerse más con su grupo. ¿En qué grupo estás? ¿Quiénes están influenciando tu vida? ¿A quiénes estás influenciando o quiénes te están influenciando? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.